noches, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir esta jornada de información, por supuesto, en C9N, Puntos de Vista. Comenzamos con 25 grados a informar en este 16, ya cerca del fin de semana, ya cerca del Día del Padre, con muchas ganas de contarles todo lo que pasó en el país en esta jornada que fue movida y, por supuesto, le vamos a dar también nuestros puntos de vista y también esperamos el punto de vista de todos ustedes. ¿Qué tal, Fer, Jorge? ¿Cómo están? Buenas noches, antes que nada. Feliz jueves, tenemos que decir ya, ¿verdad? Sí, jueves. Siendo optimistas, sí, ¿verdad? Sí, ya con más pasos hacia el viernes que en el jueves. De eso se trata un poco, ¿verdad? Sí. Llegar el fin de semana. Sí, totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue hoy? ¿Cómo estuvieron? Excelente, para mí una jornada bastante tranquila, por lo menos en lo personal, pero sí muy movida en cuanto a lo político, porque incluso vamos a estar moviendo ya un poquito ya el tema de nuestras placas. Por ejemplo, ya Esperanza dentro de la concertación, también aparece en el tapete Luis Chilaver, como ya lo veníamos anunciando, por fin aparece, así que en instantes vamos a estar desarrollando toda la información al respecto. ¿Y Parlamento qué tal? Hubo novedades también, hoy fue un día movidito, ¿eh? Hubo muchas cosas, eso le decía a nuestra productora cuando estábamos ahí preparando un poco todo lo que hubo el día de hoy, reacciones, informaciones, van a convocar a mucha gente para la próxima semana, así que vamos a ir viendo un poco cómo va a estar ya la agenda para la siguiente semana en el Congreso. En este día jueves, hay que decir, muy húmedo. Dios mío, el calor que se siente. Teníamos incluso una alerta, vemos que siguen anunciando meteorología, sí, hablando precipitaciones. De eso, la producción nos puede confirmar de dónde estamos emitiendo esta señal. Estamos debatiendo. Porque vemos que hasta el momento la pista mojada. Nadie está seguro del lugar del que estamos hablando. No yo sé. estoy Ese arbolito de Navidad, no sé. Yo estoy 90% segura que es Encarnación. Encarnación. Acá dice Luque. Roque Alonso. Yo la verdad que no ubico. Lambaré no creo, ¿verdad? No, Lambaré no. Yo no ubico. Lambaré se van a reír si le... A ver, la costanera de Asunción tampoco es. Y las luces allá se orientan un poco, ¿verdad? Sí, las luces en el fondo. ¿Sabes por qué no creo que sea la costanera? Por las publicidades. No, está muy bien iluminado. Está iluminado. La costanera de Asunción se está iluminando de a poco nuevamente, ¿verdad? Después de tres años por ahí. Hasta que roben los cables. Y está nuestra línea, por supuesto, si la gente quiere comenzar a opinar ya, el 0985-625-000 para hablar de un montón de cosas que tenemos y para, por supuesto, ir metiéndonos también en la información. Un día jueves, estamos viviendo ya un preelectoralismo, podemos decir, ¿verdad? Sí. Pero que es muy vivaz en este momento, porque en la oposición hay mucho movimiento y también hoy fue un día muy importante dentro del Partido Colorado. Incluso alguna gente se quejó porque generó molestia lo que fue en su momento la inscripción de candidaturas en la ANR, que cortó, de hecho, el tránsito sobre 25 de mayo. ¿Por qué hoy tan importante? Porque se cerró la inscripción de candidaturas para la ANR. El Tribunal Electoral Partidario cerró las puertas de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, cumpliendo con el plazo de inscripción de precandidaturas para cargos electivos, sean para presidente, vicepresidente de la República, para senadores, gobernadores, diputados, juntas departamentales y también para los cargos partidarios, como ser presidente de la Junta de Gobierno, miembros de la Junta de Gobierno, presidentes de seccionales, miembros de seccionales y convencionales. Y en el marco de esto, un montón de nombres que fueron apareciendo. Confirmamos esto en el Partido Colorado por la presidencia de la República. 3 chapas van a competir en la interna, como lo veníamos mencionando, sí. Y también 3 candidatos para presidir el Partido Colorado. Así que cerraron hoy los números, son 2.600.000 aproximadamente los colorados que están empadronados. Así que una feroz elección interna la que van a tener. Más todavía si pensamos en el duelo Mario Abdo versus Horacio Cartes. ¿Cuántos empadronados? 2.600.000 afiliados. Pero ¿cuántos de esos fueron afiliados sin su consentimiento? Ahí empezamos con el problema. Sí. Creo que mucho hemos pasado por la inscripción no voluntaria. Pero es el número que manejan. Por lo menos en los últimos años ya no hay tantas denuncias como anteriormente se hacían. No sé si se cansaron de denunciar o ya hay un control exhaustivo de esa situación. Hubo un momento complicado cuando apareció el padrón nacional puesto en la página del Partido Colorado. Sí, ¿recuerdan? Que todos ahí estábamos todos, sí. Definitivamente. Pero bueno, hoy fue un día de mucho movimiento en ese sentido. También hubo críticas. Pero ¿quién es el tercer candidato a la Junta de Gobierno? A la Junta es una señora, te voy a decir el nombre en un ratito. Pero son 3 también al final. Claro.
con todo respeto a las posibilidades que puede tener cualquier candidato, roba un poco la atención al ser el duelo Mario Abdo-Horacio Carter. Sí, Claro. es que todo se centra prácticamente en ellos dos, ¿verdad? En ellos dos. Y también recordando que para la presidencia también hay un tercer candidato que era Gómez Otaño, o sea, Sí, que es Gómez Otaño. Sí, exactamente. Así que bien. Bueno, y también ya adelantabas, Diego, el hecho de que hoy se generó todo este panorama frente a la sede de la ANR con Hugo Velázquez, que inscribió su precandidatura y también lo que tiene que ver con las demás autoridades, candidatos que van a estar pugnando por uno de los cargos electivos. Esto sucedía en la Junta de Gobierno. Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti, los veíamos allí en imágenes, presentaron oficialmente sus precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones internas del Partido Colorado. Durante la inscripción, Hugo Velázquez aseguró que con su postulación buscarán rescatar al Partido Colorado y liberar al país de aquellas personas que creen que son los dueños del país, decía Velázquez, y que quieren someter a las instituciones republicanas y a la democracia. Eso era parte del discurso del actual vicepresidente de la República, que hoy fue acompañado de una cantidad impresionante de gente. No sé si tenemos esa imagen. Era una locura la cantidad de personas que había allí en las afueras. Y muchas personas se preguntaban también de qué hacían esas personas en horario laboral, día laboral. Sobre todo en el Ahí caso, también, ¿verdad? si son un empresario o un empleado del sector privado, pero muchos denunciaron la presencia de funcionarios públicos, funcionarios municipales también participando de este momento, que está bien participar en política, Claro, todos queremos participación activar, ¿verdad? amplia, pero evidentemente en horario laboral. Y bueno, la verdad que molesta un poquitito, ¿verdad? Sí, porque- Respetando el derecho a participar de actos políticos. Porque siempre se habla de que cuando se hacen estos horarios, con esa masividad, con esa cantidad de gente, algunos dicen, ¿será que fueron llevados del famoso arreado? El famoso hasta ahí, arreo. ¿verdad? Así que bueno, hoy no hubo piletazo. No hubo. Por lo menos. Por lo menos eso quedó ya en el recuerdo también. Pero ¿dónde se iban a tirar ahí en la Junta No de hay Gobierno? pileta ahí, ¿verdad? Del escenario ahí al polideportivo. O sea, Era esta más no es arriesgado, foto. ¿verdad? Sí. Hacer. Ahí entonces hubo la inscripción entonces de Hugo Velázquez, que también hoy estuvo dando declaraciones a varios medios, también Sí. estuvo recorriendo y ya no paran con la campaña. Y a partir de ahora, full, Sí. como se dice. Sí. A full. Estuvo bastante fuerte incluso en algunas declaraciones que Sí, dio. exactamente. Ahí estábamos viendo, esa es la imagen de La hoy a la fotografía de- mañana, completamente cerrada la calle 25 de Mayo. Cerrada la parte de atrás. Tomar correctas y buenas decisiones. Y hablando un poco del panorama electoral con candidatos y candidaturas que van surgiendo, esta es una de las listas, ¿eh? Esto sería Ahí para... está. Este para es, senador. Del Senado. el oficialismo, ¿sí? Ahí está. Para el Senado, para la Cámara de Derli Osorio, Senadores. número 1. Sí, ahí, si subimos otra vez, por favor. Para ver los primeros, por lo menos, Sí, que porque sí o estos sí primeros prácticamente cargos pues, aseguran. son, o sea, antes eran más importantes por Claro. el tema de las listas Cerrada, bloqueadas. claro. Ahora uno podría Elegir al alterar. azar. Pero de cualquier manera es como simbólico que el número 1 de Derli Osorio como es nuestro primer candidato. Igual creo que es un mensaje, ¿verdad? Sí, Exactamente. él que había denunciado que recientemente nada más el diputado Erico Galeano le había pedido dinero. Derli Osorio Claro, era que decía claro. eso. Hace cuestión de una semana saltaba la denuncia de que supuestamente el otro candidato le decía: préstame $500,000 y te voy a pasarme a tu movimiento, ¿verdad? Esos Porque son necesito de- pagarle a Diego Marcel. Son los candidatos del oficialismo. Del oficialismo. ¿verdad? Sí, del oficialismo. Movimiento Derli de- Osorio, número 2 estaba. Luis Petengil. El ex candidato a presidente. Sí. Claro. El que quería. Podemos decir un el outsider, aspirante. ¿verdad? ¿Eh? A un outsider, un hombre que tiene trayectoria gremial, empresarial, pero no había aparecido hasta ahora en política. Y hablando de outsiders, el número 1 le queda bien, sobre todo por la profesión con la que se hizo famoso en todo el mundo. Pero hablemos de José Luis Chilavert, otro de los nombres que está en este momento en la política, porque también ya Chilavert está en campaña. El exfutbolista y precandidato a la presidencia de la República, José Luis Chilavert, presentó una apelación contra su condena. Recordemos que él fue condenado a 1 año de prisión con suspensión por el juicio de difamación del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Chilavert perdió el juicio y fue condenado.
La defensa de Chilaver argumenta que se siente agraviada por el fallo del Tribunal de Sentencia Unipersonal por la falta del juez Manuel Aguirre a normas procesales, rituales, a la hora de juzgar los hechos que eran analizados en el juicio. Dice la defensa de Chilaver que fue condenado de forma ilegítima. Así que la defensa afirmó que el juez condenó a Chilaver sin pruebas contundentes. Bueno, eso por una parte también, ¿verdad? Teniendo en cuenta, dejando un poquito de lado la candidatura de él mismo, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando se daba esta condena y todo lo que tenía que ver con el juicio, prácticamente todos pensábamos que iba a declinar o que iba a salir de este proyecto que él presentaba de querer ser presidente de la República. Sin embargo, ¿hoy qué pasó? Hoy finalmente se oficializó ya como precandidato a la presidencia de la República, pero fuera de la concertación, como no va a participar. Anunciando ya desde el principio, ¿verdad? Exactamente. Este era justamente el video que estábamos viendo, era el video que él publicaba para oficializar ya su spot, digamos. Sí, su spot, ahí visitando a la gente. Abrazo. Famoso que los candidatos se van al mercado. Y ayer nomás estábamos reclamando justamente que él no aparecía mucho todavía, por lo menos haciendo campaña electoral. Finalmente hoy parece que nos escuchó. Y ya a tempranas horas ya... Por lo visto, perdón, Jorge, sí. por lo visto, con respecto al impedimento, son conscientes que hay un impedimento con la condena, por lo visto. Por eso que también están apelando en el tema judicial, porque si es cierto en suspenso, aparentemente tendría impedimento para poder candidatarse. Seguramente por eso que están recurriendo a la justicia buscando anular aquella condena. ¿Ustedes opinan que Chilaver, sin la estructura, sin una concertación, sin tener toda esta gente que moviliza tanto, por ejemplo, del Partido Colorado y del Partido Liberal, ¿podría él llegar a tener una gran cantidad de votantes, para no decir que pueda ganar? Es muy difícil. Uno tiene que remontarse. Ayer estábamos hablando mucho de Fernando Lugo, pero en ese momento es como que se sentía en el ambiente. Las encuestas también hablaban de él. Es que su imagen era muy fuerte en ese momento a nivel nacional, social. Sí, más allá de Chilaver, no sé. Tiene predicamento Chilaver, pero no sé si tiene... que le sigue, tiene ¿verdad? mucha gente que le sigue, pero también muchos detractores, me parece a mí. Y mucha... Por el carácter fuerte que tiene. Sí, porque también es muy de choque, hasta en las redes sociales es muy de choque. Sí, con la gente misma, me parece. Sí, incluso que les bloquea, o sea, hay que ver, pero obviamente si estamos hablando de él es porque tiene una candidatura que algún interés también genera, así que vamos a ampliar nuestra lista, ya por pocos días más, vamos a ir recortando la lista. Claro. Pasando de un lado a otro, por ejemplo, Esperanza estaba abajo, ahora queda en el medio. Sí, porque tenía así tipo la visita, ¿verdad? De las damas. Como un tablero más o menos ahí, sí, vamos a estar viendo eso. Y dicho sea de paso, hablando más de ese tema del impedimento legal para cerrar, decía Marinoni que no iba a ser un impedimento según su interpretación porque todavía no estaba firme la condena. Pero, por lo visto, estaban alguna preocupación ahí también, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y de muchos temas más. Seguimos abordando el tema de combustible, seguimos abordando el tema del salario. Así que hay una agenda bien cargada, como también hay agenda cargada en el mundo deportivo. Sino que nos cuente, Julio, todo lo que está pasando detrás de la pelota o alrededor de la pelota. Diego, querido, ¿cómo te va? Fernanda, Hola, Jorge, abrazo fuerte a la teleaudiencia de Punto de Vista. Quería hacer simplemente un E con flecha en el tema Chilaver y tratar de enlazar un poquitito, ¿verdad? Bisoño político, pero avesado en el ámbito futbolístico, y justamente hoy hay efeméride para compartir con ustedes. Les quiero rememorar esto. Un día como hoy del año 1996 pasaba esto, Chilaver como arquero, tremendo, 3 veces mejor arquero a nivel mundial, y aquí en el 96... lo tenía prácticamente de hijo a Boca Juniors, a River, a Navarro Montoya, que era el arquero de Boca en aquel entonces. Tiro libre magistral, didáctico realmente en su tiro libre, en su ejecución, José Luis Chilaver. Y después esto, de penal también, goleada histórica, memorable, 5-1 había ganado en aquella oportunidad Vélez Sarsfield ante el Boca de Diego Armando Maradona, con que tuvo varias discusiones, varias intervenciones dialécticas en aquel compromiso, y después Maradona terminó siendo incluso expulsado en ese partido. Así que pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, y sin embargo en el vecino país lo siguen recordando realmente como una palabra mayor, como lo que fue evidentemente a José Luis Chilaver, que marcó evidentemente una época, una epopeya en el vecino país. Así que como deportista realmente lo hizo todo bien. Como político habrá que ver qué pasa con él y con su candidatura para la presidencia de la República del Paraguay. Precandidatura por el momento.
Bueno, y decíamos y hablábamos mucho del escenario político a partir de ahora con Mario Abdo Benítez, y en este sentido, hablando del presidente de la República, el presidente Óscar Salomón, presidente del Congreso, estuvo hablando respecto a este tema, a todo lo que fue el anuncio hoy, que se daba ya incluso ayer de la fotografía que se tenía del presidente oficializando y firmando ya el acta de presentación para disputarse lo que es la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Decíamos y consultábamos con respecto a los horarios de los funcionarios públicos, siendo también el presidente de la República un funcionario del Estado, un funcionario público, y en ese sentido Óscar Salomón dijo que el mandatario va a hacer proselitismo entre semana en horas de la tarde, cuando tenga un poquito de tiempo, o fines de semana en su horario libre, teniendo en cuenta que muchos opositores ya lo estuvieron criticando por anteponer sus intereses partidarios antes que su trabajo como presidente de la República. El presidente ya es candidato oficial a partir de hoy a las 10 de la mañana y vamos a trabajar fuertemente por esa candidatura. En caso de ganar, digamos, ¿cuándo dejaría el cargo de presidente de la República? El presidente de la República va a ganar, con toda seguridad. Nosotros creemos que él es el mejor candidato y él oficialmente va a asumir a la presidencia de la Junta de Gobierno cuando deje la presidencia de la República, o sea, el 16 de agosto. Él va a cumplir su tarea en el horario normal, tarea de presidente de la República, y cuando a la tardecita va a dedicarse a la tarea de proselitismo. ¿El presidente de la República, o sea, tiene libre en qué horario? Y hay un horario para todos los funcionarios públicos. Él siempre trabaja hasta inclusive después de eso. Pero creo que va a dedicar un poquito a la tarea proselitista los fines de semana y cuando tenga un poquito de tiempo en sus tareas. Que deje las internas para los actores secundarios de su partido y que él gobierne dando resultados, directrices, acciones políticas que en este momento son necesarias, porque la mayoría de los paraguayos y paraguayas no la está pasando bien y deberíamos de preocuparnos cuando la política partidaria interna se convierte en el elemento más importante para el presidente de la República y no los problemas políticos, sociales y económicos. Muy bien, estamos ya recibiendo algunos de los WhatsApp, vamos a leer en un ratito inextenso, hay muchos comentarios políticos, pero también hay preguntas con respecto al tema del salario. Así que vamos a estar recibiendo mensajes y leyendo. Buenas noches, Marito, pues hace a medias nomás. Felicidades por el programa, dice, muchas gracias. La verdad, una vergüenza, dice otro mensaje, haciendo proselitismo mientras que su gente se está muriendo de hambre. Pobres paraguayos que tenemos que pasar esta tortura mientras ellos se pegan el lujo de saquearle al Paraguay. Yo pensé que se pegan entre ellos. Esa pausa ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde se pegaron? Te iba a decir. Pregunto, ¿y cuándo trabajó Ñarito? Dice, solo está ahí vendiendo nuestra patria. Dice, otro de los mensajes de los muchos que va a estar llegando. Porfirio Cholaski no puede ser candidato en ninguna lista. Dice otro mensaje también. Porfiria se figura, ella. Después vamos a repasar la lista de senadores, incluso porque decían que ella figura, funcionaria judicial, secretaria, incluso creo que era de una asociación, algo así de funcionarios judiciales, y estaba figura ella. Ella es la gran referente del sindicalismo judicial, podemos decir. Sí. En Hernandarias también nos mandan, están viendo el programa, así que le mandamos un saludo ahí con la fotito del televisor ahí en la zona de Hernandarias. La gente de Hernandarias, Alto Paraná. Espectacular. Sí. Otra de tu zona. Sí, otra de mi zona también, por donde estuve recorriendo muchísimos años. 3 años. Me gusta eso. Tener cada lugar, ¿verdad? Él recorre en todas partes. ¿Puedo decir también que es mi zona? Decí nomás. Porque tengo parientes por ahí. Decí nomás, pero sigue siendo mi zona. Yo también quiero decir que es mi zona porque adopté Ciudad del Este y Alto Paraná también. Bueno, entonces nuestra zona, toda la gente de nuestra zona de Alto Paraná. Ya nos vamos posicionando también en la zona. Claro. Muy bien, después recibimos y leemos más mensajes, por supuesto. Exactamente. Hablando de zonas. Sí. Imagínense viajar a Estados Unidos.
Qué lindo, ¿eh? Espérame a imaginar. Imagínate. Vuela, vuela. Sí, porque eso es lo que van a hacer un grupo de senadores. Todavía no hay fecha exacta. ¿Y nosotros tenemos que acompañar como prensa o no el viaje? Y yo estoy esperando a ver si puedo acompañar, Vamos a ¿verdad? acompañar a él. No hay problema. Bueno, el tema está en que, ojo, porque ellos dicen, y vamos a estar controlando cuando se defina cuándo es que van a viajar. Ellos dicen que ellos van a pagar su propio viaje, que no va a ser solventado por el Congreso Nacional. O sea, no va a salir del presupuesto del Congreso. ¿Para qué van? Para llevar informes de esa secretaría que ahí están viendo en imágenes, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Van a llevar los informes que se tienen respecto a este tipo de delitos de lavado de activos en nuestro país. Y en ese sentido, ellos dicen que se están preparando para enviar una comitiva a los Estados Unidos con la finalidad de reunirse con senadores allá del Congreso estadounidense y presentarle todos los informes que tengan hasta ese momento. Esto para darle mayor peso a este tipo de denuncias respecto al lavado de activos, un tema que interesa muchísimo a los Estados Unidos también. El grupo estará compuesto, según dicen hasta ahora, por 5 senadores. Todos ellos, decíamos, supuestamente van a costear de su propio bolsillo, por cuenta propia, este viaje. Entre los integrantes ya se están sondeando quiénes van a viajar y hablan por lo menos hasta ahora de que sí o sí tienen que ir un presidente y un ex vicepresidente, ambos que hayan pasado ya por estos cargos, y hasta el momento están hablando de la posibilidad de que vayan Fernando Lugo y Juana Fara, entre otros más. Estamos haciendo gestiones muy positivas. Dios mediante vamos a tener ya la fecha de salida y también los senadores y qué comisión del Congreso de los Estados Unidos nos va a recibir. ¿Cuántos irán? Es probable que sean 5 las nóminas. Senadores. 5 senadores. Sí. ¿Cuándo sería ese viaje? Estamos esperando que ellos nos confirmen la fecha en que nos van a recibir, entonces vamos a marcar esa ¿Se fecha. comunicaron con Mark Osfield, el embajador de Estados Unidos aquí? Estamos hablando con un montón de gente, tanto de acá de Paraguay como de los Estados Unidos. ¿Quiénes serían los que irían, senador? Vamos a integrar de la mejor manera posible. Yo creo que un expresidente de la República y un ex vicepresidente de la República tienen que integrar esa nómina. Sería Fernando Lugo. Serían Lugo, Afara, yo creo que el presidente de la CBI, que sería el doctor Jorge Querey, el proyectista, el senador en representación del PLRA y alguna otra bancada también. Y tenemos que informar también acerca de esta nueva medida que están anunciando los camioneros de la zona de Paraguarí. Y es que en la fecha, la Asociación de Camioneros de Paraguarí señalaron que durante toda la jornada estarían al costado de la ruta manifestándose contra el eventual nuevo aumento del precio de los combustibles. Admitieron que no cerrarán la ruta por el momento, pero advirtieron que si se da la suba de los hidrocarburos, endurecerán las medidas de fuerza y recurrirán al bloqueo del paso vehicular como se dio ya hace algunos meses atrás. Qué difícil esto, sinceramente, compañeros de la audiencia, porque, bueno, por un lado nosotros no producimos el combustible y prácticamente, definitivamente el precio no pasa por nosotros poder controlarlo, ¿verdad? Claro. Y finalmente estas medidas también que afectan a todos los ciudadanos, el tema de los cierres de ruta, ¿solucionan algo esa situación? Porque por un lado también se presiona al gobierno para que la subida de los combustibles cese, pero sin embargo eso también hace que cada vez escasee más el combustible, ¿verdad? Y hay problemas no solamente a nivel mundial, obviamente por el conflicto Rusia-Ucrania, y también a nivel regional. En la Argentina, por ejemplo, en las ciudades limítrofes están controlando la carga de combustible. Nos pueden contar los amigos de Encarnación. Hoy estuvo cerrado el puente, los paseros cerrados, ¿no? El puente de Encarnación. Y están teniendo problemas. Viste que iba mucha gente a cargar. Sí. Y ya también hay problemas en Argentina. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de esto, del anuncio de cierre nuevamente de rutas por parte de los camioneros? Es complicado de vuelta, es un momento duro aparte. Claro. Porque si se viene el aumento del salario, va a aumentar el combustible. Sí, definitivamente. Yo como paraguayo también obviamente me veo afectado por la suba del combustible y no quiero que siga subiendo, pero no pasa pues por ahí el tema de salir a la calle y cerrarle el paso a los demás. Y hasta ahora no se le encontró la vuelta a nivel gobierno, ni a nivel privado tampoco le encontraron la vuelta, hay que decir. No. Pero el gobierno no le encontró de la petrolera estatal una forma de que mantener cierta previsibilidad, por lo menos en uno de los combustibles.
que es el gasoil. gasoil, o por lo menos ver alguna solución. ¿Se acuerdan que se sacó ese tema de la tarjeta de descuento para los que demuestren ser trabajadores del transporte, entre ellos, por ejemplo, Uber, Bolt, todos los que son de plataformas y también camioneros? Todo tipo de transportistas que demuestren ellos que hagan su gestión y se le iba a dar un descuento. Yo no sé si eso continúa vigente. O por lo menos Eso era de Petropar, ¿verdad? De Petropar, de claro. Petropar. O a lo mejor, ¿por qué no sería hora de volver a lo mejor al viejo sistema que se tenía antes con respecto al control del precio de uno de los del gasoil común, del gasoil. por lo menos? No estoy diciendo que sea esa la solución, estoy diciendo que se busca alguna alternativa del gobierno. Tenemos Ministerio de Industria y Comercio, tenemos Petropar. Ellos deberían estar pensando y acercar la solución a la ciudadanía para no ver esto. Nadie quiere un corte de ruta en este momento. Claro, porque el corte de ruta pues le afecta otra vez a el otro ciudadano que va pasando por esa zona. El que tiene que vender su banana, su De naranja, su todo, Y que cada se pudre todo también por ahí, ¿verdad? Sí, nos terminamos peleando entre nosotros cuando en realidad deberíamos a lo mejor reclamar con más fuerza todos juntos al gobierno, ¿verdad? De hecho que sí, no podemos tampoco quedarnos callados porque nos molesta y nos afecta el tema de la subida de combustible, pero ¿qué soluciones podemos dar como ciudadanos? No, o sea, yo creo que esto de cerrar las calles, las rutas, no es ninguna solución. Claro, pero es que los ciudadanos no te tienen que luego dar una solución. Vos También, como ¿verdad? Por un ciudadano lado. esperás, como transportista, como gente que va pasando y es retenido por algún cierre de ruta, todos los ciudadanos por igual esperan una solución del gobierno, no tiene que venir del Y ciudadano. sabe que también un poco más de presión también de algunos gremios que salen por hablar del salario mínimo. A lo mejor es hora también que los gremios le digan al gobierno, busquen una solución para el combustible o al propio sector privado pedirle, bueno, ¿por qué no se ajustan un poquitito el cinturón también las gasolineras, verdad? Porque vemos un montón de gasolineras que se abren y sin embargo los precios están cada vez más altos. No están Con sus mejorando. márgenes de ganancia que muchos dicen que no se transparenta, que nadie sabe finalmente Misterioso. cuál es la estructura de costos que ellos tienen, cuánto es el margen de ganancia. Nadie te dice cuál es su porcentaje de ganancia y todos ya tienden a pensar que tienen un margen demasiado bueno. Por eso es que siempre se están, dicen ellos, abriendo algunas estaciones. Pensar que tenemos Sí, la última vez que hablábamos con alguien sobre eso decía que por ley cada estación de servicio, o sea, los que venden el combustible ganan un 7%. Sí o sí. Sí o sí, por ley. Eso está establecido. 7% de, o sea, por cada 10.000 guaraníes, 700 guaraníes es la ganancia. Pensar que tenemos en nuestra fuerza hidroeléctrica la capacidad de mover todo el país con electricidad, con trenes, con metro. Y dependemos del combustible que no producimos. Que no producimos y que hace que salgan las divisas. En algún momento tendremos. Eso es lo que se le pide a un gobierno. Sí. Planes a futuro, las proyecciones. Bueno, en 10 años vamos a tener un tren Asunción Ciudad del Este carguero. ¿Te imaginas todo lo que va a venir por ese lado? ¿Te acordás cómo se llama esa institución de los trenes? Sí. Que está ahí. Cobran ellos sus Ferrocarril del salarios. Paraguay, FEPASA. De los ferrocarriles, FEPASA, FEPASA. exactamente. Y supuestamente vamos a tener tren de cercanía en breve. Era 2027 creo que dijeron. No sé, El tren yo de cercanía. escucho Y eso hasta desde el ahora- 2015 por ahí. Es verdad, ya está, ahora estamos en 2022, hasta el 2027 tenemos que seguir viendo cómo sube Soñando. el gasoil, cómo se cierran Pero las rutas. ¿de qué se encargan, por ejemplo, los funcionarios de la FEPASA? Solamente Y del mantener tren de patrimonio. Y del tren de cercanías. Que se robó todo el patrimonio aparte. Sí. Ya Que no se existen tuvo que los enrejar rieles, ya no todo. existen Se más robó prácticamente. muchísimo. Y son hierros, o sea, me imagino que tiene su costo eso, su valor. Pocas estaciones se conservaron, pocas se cuidaron y por lo general fue un esfuerzo de otras instituciones, Sí. municipalidades por ejemplo. Y después un desastre. Pero bueno, así estamos nosotros, por supuesto que la gente puede opinar y vamos a leer acá desde Ciudad del Este también Mostran amigos, dice bueno, con la fotito también de que bueno, están ahí está. mirando, muestra la prueba, la prueba documental, Claro. de que está el televisor prendido. ¿Sabes cuál es el problema? Mostrar Cuando- ahí en la pantalla a veces, una de las cámaras. A ver si podemos mostrar, a ver un No poco. sabe. Ya es Shamina, que tu Ahí está. así como Está se medio puede. complicado ahí. Para que después acá en esta, Ahí en esta está. cámara. Ahí se ve un Pero me poquito. gusta porque el brillo ahí. Ahí está. Ahí está. Ay, mira la pantalla, pero. Oye, No cuá. van a descubrirnos. El problema es que a esta hora te sacan la foto ahí de su comida y de Sí. fondo la tele. A Y ver. ese es el tema. Es 892. 892. Ahí está. 892. 892. Entre otros mensajes que están llegando, también desde Encarnación, ya celebra gente con el tema de las perlas, dice. Pero llovió fuerte por Encarnación. Por lo ¿Alguien puede visto. decir eso? Sí. Hola La Diego gente de Fernanda Encarnación. Jorge, ustedes saben que en varias series que emiten en el CNT, el FBI, se suele mencionar a las tres fronteras como lugares peligrosos, dice otro. Sí, en películas Sí, también aparece. Pero ese ve el SNT. Vinculado al terrorismo. Verdad que sí.
Felicitaciones, dice, por la dedicación. Bueno, muchísimas gracias. Dice, aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los ex empleados de ferrocarriles para unirnos, dice. Interesante el tema. ¿Qué quieren hacer los ex A ver cómo empleados? están, ¿verdad? Somos personas adultas, 60 años, y creo que nos están cobrando algunos beneficios que tendrían que cobrar. Así que, bueno, cumplimos también en leer estos mensajes nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poquito de deportes, ¿verdad? Con Julito. Julio Caballero, Sí. el varón de Nueva Italia. Vamos a hablar de candidatura conjunta para la Copa del Mundo. Primero, lo del 2026, porque ya la FIFA de manera oficial emitió en este caso las sedes donde se van a disputar los partidos de la Copa Mundial 2026. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la mayor cantidad. Los Ángeles, Dallas, San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Boston, Filadelfia. Esas son las ciudades, las localidades del país norteamericano que van a albergar los partidos de la Copa Mundial. México tiene 3 sedes: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y en este caso, Canadá tiene 2, que son Toronto, Vancouver y Kansas, que también pertenece a los Estados Unidos. Así que ya esto es oficial. La FIFA socializó mediante sus redes sociales, mediante sus plataformas digitales, todas las sedes donde se van a disputar la Copa Mundial, que se va a disputar en conjunto, en este caso, Estados Unidos, México, Canadá, respectivamente, los países que van a albergar este evento ecuménico. Ahora sí, nos instalamos 4 años más adelante, después del 2026, 2030. Hoy hubo una reunión bastante importante digamos, ¿verdad? Porque la idea ya nació hace varios años. Yo recuerdo que la primera vez que hizo referencia un dirigente deportivo a una posible sede de la Copa Mundial 2030 fue Alejandro Domínguez Wilson Smith. En ese entonces era presidente de la APF, hoy en día es titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y había dicho Paraguay puede ser sede o subsede de la Copa Mundial 2030. Hoy hubo una reunión en ese sentido de relanzamiento prácticamente de candidatura en el Palacio de los López. Estuvo el presidente Mario Abdo Benítez, estuvieron representantes, ministros de deportes de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Paraguay, respectivamente, formaron parte de esa reunión, y obviamente que la intención es ya proponer de manera formal a la FIFA la candidatura en conjunto de los 4 países para la Copa Mundial 2030. Recordemos esto en conmemoración al centenario del Mundial, que fue en 1930, la primera edición en 1930 en tierras uruguayas. El campeón fue evidentemente el conjunto charrúa, el seleccionado uruguayo. Se abre el debate, se abre la discusión, muchos lo toman como una suerte de chiste, otros sueñan con la posibilidad de que Paraguay tenga 2 sedes, Argentina tendría a priori 6 sedes, Paraguay 2 sedes, Chile también 2 sedes y el conjunto de Uruguay o el país uruguayo también 2 sedes. Veamos los detalles, el material, y después abrimos el debate con los compañeros. Se relanza la candidatura sudamericana para organizar el Mundial 2030. El jueves al mediodía se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Gobierno en Asunción con la presencia de los 4 países que buscarán ser sede: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, sumado a la expectativa de Bolivia, que también tiene intenciones de anexarse. Del encuentro participaron los ministros de deportes de los 4 países, quienes se juntaron con el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, siendo este el anfitrión de un cónclave en el que también estuvo presente una delegación de la FIFA. Esto ya con el fin de supervisar los pasos a dar hasta la formalización de la propuesta que se viene gestando desde hace varios años. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, formó parte del encuentro de forma telemática. La intención de la organización es que Paraguay se quede con 2 sedes, Chile y Argentina con 6 cada uno. En tanto, Uruguay buscaría ser anfitrión del partido inaugural y también de una de las series de semifinales. En la expectativa está Bolivia, que tiene intención de sumarse y al menos poder recibir 3 o 4 partidos. Cabe
Cabe recordar que el país charrúa tuvo buenas experiencias el año pasado ante Conmebol tras albergar las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana masculina y Libertadores femenina. Por el lado de Argentina, la intención es poder tener la sede de la final en Buenos Aires. España y Portugal en conjunto también son candidatos para organizar el Mundial 2030. La Federación Inglesa se bajó de este proyecto para buscar organizar la Eurocopa 2028 junto a Irlanda. Sí, el informe, ya hay opositores también porque España y Portugal también de manera conjunta quieren organizar esa Copa del Mundo del 2030. No sé qué piensan los compañeros, ¿es factible o no? En primer lugar, eso nos garantizaría un cupo para el Mundial. Sí, A mí me dijeron algunos compañeros de deporte que no. Que no es 100% seguro que los 4 organizadores entremos. Sí. Porque nosotros queremos ir al Mundial a jugar. Pero también, capaz que así aseguramos un lugar. Por eso, Por lo ¿verdad? menos, Sí, vámonos a la montaña, vamos esa onda. Pero tenemos una ventaja ya a partir del 2026 también, Diego, que la FIFA ya decidió que la Copa Mundial se va a disputar con 48 equipos. De 32 salta a 48 y eso evidentemente le va a otorgar más cupos a Sudamérica. O sea que Pero hoy no hubiésemos tenemos entrado chances. tampoco. No, Con la clasificación hoy de hoy no tampoco. entramos. Y si hacemos un Mundial, que nadie se enoje porque acá hay una cuestión política también y qué sé yo. ¿Dónde tiene que ser? Asunción va a ser sede. Y sí. Y yo O el creo que lo mismo, ¿verdad? hoy, 2022, en este mismo instante, son 2 los estadios candidatos, creo, ahora los que pueden llegar a tener condiciones de recibir un partido de una Copa del Mundo. Defensores del Chaco y la cancha de Cerro Porteño. Y el 3 de febrero de Ciudad del Este. Y no creo que reúnan los estándares. Pero habrá que mejorar. Sí, evidentemente. Ahora, claro, porque no puedes centralizar solo en Asunción, tenés que llevar a Encarnación o a Ciudad del Este. Encarnación tenía, tenía el proyecto de un estadio. Ahí está ya se terminó ya el estadio. No como estaba en la maqueta. Sí. Pero está lindo. ¿Ya se terminó? Sí, yo visité hace poco. Pasa que es de difícil acceso. ¿Dónde ese es el problema. Cerca de la costanera, ahí donde termina la costanera de Encarnación, ahí está el estadio. Ahí está el estadio. ¿Y por qué es de difícil Camino a acceso? Trinidad más o menos ya sería. No, y porque se hizo muy en el fondo, entonces se tiene que hacer prácticamente el camino nuevo para el ingreso al estadio. No está como en la maqueta, de hecho hay que recordar que la Junta Municipal de Encarnación había rechazado el estadio. O sea, ya cuando la obra se terminó dijo, no, esto no tenía que realizarse de esta forma. Claro, porque ¿Y la capacidad de cuántas personas al final? No sabes. 18.000 personas Iba a ser más grande, porque sí, no terminaron el proyecto original, pero lo que yo no vi en persona, pero vi la foto y estaba coqueto igual, No, está lindo. Está lindo. A ver, Sí, está pero, lindo. Diego, ¿vos crees que se puede hacer el Mundial acá? Jorge, Realmente no creo. Tampoco. Julio. Yo Aunque como... teniendo en cuenta los años, ¿verdad? Que todavía faltan, si hay una inversión por lo menos por parte del sector privado, yo creo que... Pero ¿y de dónde podría. sacan la inversión? No sé, algún sponsor. Tiene que ser privada, porque el por país no eso. está para aguantar esto. Y encima tiene que ser todo Alga López. Tenés que crear lugares, no solamente para los encuentros deportivos, también hoteles. No, por Una eso. parte nomás del estadio. No digo solamente Sí. estadio, por eso. Todos los hoteles Mucho. que se tienen que Rutas. tener, rutas, caminos. Calle. yo creo que como subsede es factible. Porque Paraguay va a tener 2 sedes nomás. Argentina va a ser el epicentro, digamos, con 6 sedes. Uruguay también tendría 2 sedes y Chile la misma cantidad. Entonces algunos partidos nomás se van a jugar. Ahora una cuestión nomás con respecto a nuestro continente, ya que estabas mencionando Europa, Portugal y España, que están ahí muy cerquita. La distancia, por ejemplo, entre Asunción y Santiago ya no es como para pensar en que es un mundial. En Europa después está, bueno, Constitución, Japón y Corea, que Japón es isla, pero digo nomás que te imaginas vos de la punta del Uruguay, punta del Este, ponerle hasta, no sé, cuál de los estadios de Chile. No, y habrá que hacer un calendario acorde, geográficamente hablando, ¿verdad? Que le quede bien a todo el mundo. Y en ese caso, ¿cómo se hace la distribución, por ejemplo, de encuentros, de partidos? No, y se hace sorteo, hay un sorteo previo. Primero grupo, tienen que me imagino, clasificar todas las eliminatorias. No, pero digo, ¿cómo saben cada país cuántos partidos le va a tocar, por ejemplo? Paraguay tiene 12, bueno, y ¿cuántos 3 partidos sí le o toca? sí. O sea, a cada país le toca 3 partidos por una cuestión de jugar la fase de grupo. Y después habrá que ver si avanzan a octavos, Ahora, cuartos. como los últimos mundiales ya se hizo de vuelta el sistema de que cada grupo en una sede.
o se sigue rotando No, mucho? se sigue rotando. Se sigue rotando, sí. Quizá habría que volver al otro sistema. Sí. De hacer todo un grupo en una ciudad, por ejemplo. Sí. En este caso sería un O en un país, en este caso, ¿verdad? En un país. En vez de ciudad, país. ¿Y, y le vamos a reflotar al Tahuá de la Copa América como mascota? Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Tengo que buscar algo nuevo, Algo nuevo. Sí. Pero Encarnación estaría lindo, Sí, no. Permiso, porque Ojalá que nos vaya bien con Odesur de entrada. Porque esa es una prueba que tenemos ahora. Y La eso imagen ya país que va a quedar a partir de Claro, ese a ver si evento, tenemos capacidad. Ilusiona siempre. Yo no sé si los países de Norteamérica van a clasificar todo al mundial. Y los de CONCACAF. No, Ya, ellos tienen su cupo. Tienen su cupo. Pero digo, los que van a organizar ahora el mundial del 26. Y son dos ¿Entrarían países. los tres? Yo creo que entran directos. Y sí. Acá dice la gente de habrá que ver. Encarnación que está más en el centro, dice, no tanto yendo hacia Trinidad. Camino a Trinidad está. Sí, yo fui y después pasé a Trinidad. O sea, más o menos por ese sector está. Bueno, ahí está viendo un poco el tema de los estadios en el interior, que es todo un tema también para pensar en la descentralización de nuestro fútbol. Y fíjate ¿verdad? nomás, Diego, actualmente son 3 equipos de primera que no tienen cancha propia, ¿verdad? Que tienen que prestar cancha para jugar de local. Imaginado. Resistencia, Ameliano, Tacuarú. O sea que estamos en una pobreza franciscana. En cuanto a canchas. Sí, en cuanto a Conste infraestructura. que los dos equipos del interior, como el equipo de Carendé de Juan León Mallorquín y Guaireña, son ejemplos. Con algunos problemitas, pero tienen su cancha. Pero ahí, tienen su cancha. Por lo menos juegan de local y llevan el fútbol, sacan de Asunción un poco. Ahora, la cancha de Pedro Juan Caballero, por ejemplo, la del 2 de mayo, es muy coqueta también, pero está muy descuidada. Está muy La del descuidada. 3 Santaní también está decían acá descuidada. también. No sé. Y el estadio de Santaní. Y en tu zona, que hay en tu departamento, En que mi hay. departamento, por ejemplo, había un proyecto grande para un estadio en Caguazú, pero se empezó con la construcción de unas gradas y terminó ahí hace Ese es un elefante como blanco. 6 años por ahí. Se quedó solo las gradas. Sí, ahí se quedó en medio de un yuyala. Ese es un elefante blanco, Diego, Jorge, Fernanda. La Secretaría Nacional de Deportes había encabezado ese proyecto. No me acuerdo si el ministro era Víctor Pecci. No quiero entrar y errar en ese sentido en el dato, ¿verdad? Pero Coronel Oviedo, Sportivo Carapeguá, la cancha de Carapeguá y también la de Caguazú eran proyectos de estadios imponentes. Y al final se hicieron todito mal. Acá Se quedó una gradería ahí de recuerdo en medio de un yuyala. Sí. Y se le da un corte gente- político también a este asunto, porque se aprovecha. Sí. Porque, vamos a ser sinceros, muchos decimos, no se puede, pero en el fondo, a la gente, al hincha, a los hinchas, a las hinchas de fútbol, pica un poquitito, ¿verdad? Porque es como emocionante pensar. Claro. Bueno, ¿Y el estadio primero de jugar Luque? un mundial de ¿Y el vuelta. estadio de Luque? Ahí se jugó la Copa No, América. le falta, sí, la Copa América se jugó ahí en el 99. Sí, pero le falta Igual que en mucho. Pedro Juan. Pedro Juan, Ciudad del Este, Ciudad del Este, La Olla, La Defensores, Olla, y sí. creo que en Cancha Olimpia también se jugaron algunos Yo partidos. no recuerdo, yo sí vi en la olla, vi Colombia-Uruguay. Sí. Y el partido de Yo la Colombia-Argentina. Copa América Sub-20 lo que me tocó cubrir en Ciudad del Este. mucha gente se está aprendiendo acá el debate. Mucha gente también de Encarnación. Pero quiere la gente del mundial. Y eso es lo que nos dicen, porque están hablando y dicen, el estadio, por ejemplo, de Encarnación dice que se está haciendo los trabajos y para el año que viene supuestamente ya estaría para uso y que va a ser para 30.000 personas. Hoy se usó. O sea, que estaría ampliando entonces el proyecto que ya, o sea, el que ya está ahora. Faltan es que butacas, tiene la algo así de- posibilidad de. Esa obra que puede Faltan hacer por agregar fase. butacas y cosas Ese así. es cuando vos dejas tu varilla. Sí, porque una gran diferencia de 18.000 personas a 30.000. Sí. Pero las butacas te reducen el aforo. Sí. Sí. Porque acá también dice, el Estadio Encarnación está a un paso del centro de la ciudad. Al pasar el puente Santa María, se está haciendo la entrada A al 10 estadio, minutos dice. está del centro. Ahora, hoy se utilizó, en términos políticos, se utilizó como un poco de proselitismo, se hizo con el Mundial y también generó ya respuesta a la precandidata a la presidencia por Frente Guazú, Esperanza Martínez, en su cuenta de Twitter le trató de incapaces cuando presentaban el proyecto del Mundial. ¿Qué dijo Esperanza en el Y Twitter? que podían hacer un mundial de incapacidad, creo que dijo. O Incapacidad. sea, ella no tiene buscar mucha ese esperanza. No, Cero pero- esperanza. Cero Brillante. esperanza. Cero esperanza, tiene esperanza. Un toque de Acá humor. dice la gente que épico piensan hacer un mundial con la miseria en que Claro, vivimos. ese es dice. el tema, pues. No construimos escuelas, no construimos caminos, no construimos... Y vamos a estar pensando en un mundial. También. En Y sí. Concepción se hizo todo mal el estadio, pero queremos también mundial, dice. Lo que pasa es que uno quiere soñar, pero si uno pone los pies en la tierra y decir en este momento, en este país, con los índices que tenemos de pobreza, con los problemas que hay de alimentación incluso,
Me parece que no da, ¿verdad? Si hay una alianza público-privada, por ejemplo, Plata podemos privada. soñar, pero empecemos ya a gestionar ahora y empecemos ya a trabajar seriamente, ¿verdad? Y suele pasar eso en los países. En Sudáfrica quedaron todos los estadios abandonados. Totalmente. Feroces estadios hicieron, ¿verdad? Muchísimo. Y después quedó en la nada eso. Y sí, hay estadios que no se utilizan más hoy en día. No se utilizan en para Sudáfrica. nada, están abandonados. Le buscan qué hacer en los estadios. Bueno, en nuestro país no creo que llegue a pasar eso, ¿verdad? Pero bueno, no hay demasiadas posibilidades, pero hoy se metió en la agenda política, entonces nosotros también le preguntamos a la gente para escuchar los puntos de vista, ¿verdad? De toda la ciudadanía también. Soñar es gratis, dice acá uno. Soñar es gratis. Después vamos a mostrar el tuit de la senadora Esperanza Martínez que tiró por la borda la esperanza de poder realizar algún mundial. Pero está bien, vale para charlar, cualquier proyecto vale para charlar. 2030, entonces es en teoría, la opción de hacerlo en el Mercosur más Chile, podríamos decir. El colmo sería, Diego, que se organice la Copa del Mundo efectivamente, acá en nuestro país que no clasifiquemos. Sí, cosas que podrían pasar, ¿verdad? Tenemos que empatarle nomás a Venezuela acá. No me voy a hacer recordar. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí, por favor. Porque hay mucho que hablar todavía. Duele, duele. Bueno, muy bien, para cerrar por ahora, al menos nuestro tema del Mundial y como tuvo connotación política porque se le dio un poco de electoralismo a esta cuestión, queríamos compartir lo que estábamos mencionando sobre el tuit que escribió hoy la senadora Esperanza Martínez sobre este tema. Queríamos compartir eso con ustedes en imagen. Ahí está, esa es la cuenta de ella, Esperanza Martínez. Sí. ¿Qué dice? Verificado otra vez. Sí. La cuenta verificada. El mundial de la incapacidad y la falta de sentido común, lo que pueden organizar, punto, y ganar. Otra vez, encima. De remate otra vez. Sobre la noticia que pone un medio monumental y que escribe y que donde aparecen, entre otros, el vicepresidente Hugo Velázquez, que está en plena campaña. Ahora, ¿por qué el vicepresidente de la República y desde cuándo él apareció Con este tema. con temas deportivos? Lo que yo creo? Por eso que Con se le dio cualquier otro ese- tema, nunca. Sí. Muy poco. En fin. Y ya la gente también, un poco en broma, algunos chistes sobre los clubes y qué sé yo, que no vamos a entrar en eso, pero acá ya hay alguien que dice, yo voy a vender chipa en el Mundial 2030, va a ser un buen negocio ese. Y sí, porque si vienen argentinos, por ejemplo, le gusta Claro, la el chipa. rollo le va a gustar. Sí. Sí. Es que la gente cuando viene del exterior, lo primero que preguntan en tu país es lo Claro. tradicional, lo diferente. Es que vienen buscando Claro. cosas distintas. Entonces, obviamente que lo primero que vamos a invitarle es la chipa y el tereré. Chipa asador, ¿qué tal si vendes? ¿Verdad? Yo les Ahí. cuento, por ejemplo, mi anécdota con la Copa América, la Sub-20 del 2007. Me tocó cubrir la gente de Venezuela. Y nos fuimos a un restaurante ahí en Ciudad del Este, estábamos cenando ahí. Uno de los que dirigía ahí pidió sopa, ¿verdad? Y hace rato nos trajo la sopa para acá, uno comimos todo así la sopa. La ¿verdad? sopa paraguaya. Y después el tipo se enoja ya, el dirigente le llama así al mesero, viene el mesero. No sé cómo es el servicio acá, pero hace una hora que pedí la sopa, le dice, ¿verdad? Y ahí tiene el señor, le Ya dice, comiste ¿verdad? todo. Pero esto es una torta, le dice. Y esto es la sopa en nuestro país, le dice. Y ahí me preguntan, Jorge, ¿qué significa esto? ¿Esta torta es sopa? Me dice. Es la Sí, sopa- eso es la sopa paraguaya. La sopa le dice. dura. El ¿Y famoso cómo país de le la dicen sopa dura. a lo que tiene jugo? No sé. El caldo, le dije. Y yo quiero un caldo, le dije. Pero bueno, ya después de una hora él estaba nervioso, ya ¿Por qué no me enojado. traen mi sopa? Y no comió la sopa paraguaya. Comió, ¿O sí? probó después, pero le pareció muy extraño nomás que la sopa era eso, una torta. Para más súper seco por lo general. ¿verdad? Sí, totalmente distinta Todo lo contrario. a la sopa que él pidió, ¿verdad? Que se imaginó que pidió, ¿verdad? Así mismo. Cambiando un poco de tema, queríamos hablar también de una cuestión laboral que se hizo viral, queríamos comentar. La verdad que hay en muchos trabajos, sobre todo, los derechos laborales en Paraguay están muy lejos de cumplirse lo que dice el Código Laboral. Y apareció una carta publicada, una nota publicada, Que se viralizó. que se viralizó una persona que se dedica al empleo doméstico, donde cuenta una serie de actividades, y esto fue un disparador del caso en particular y también en general de qué representa un trabajo, cuántas horas puedes trabajar en empleo doméstico, en lo que sea, y hasta dónde son las funciones de una persona que está contratada o que está trabajando
en un lugar. Y ahí vemos la larga lista que le dejan. Yo creo que la gente ya está al tanto de esa situación, por lo menos en Twitter, en Facebook, en Instagram se ha viralizado. Y la gente también puede opinar a través del espacio del WhatsApp, el 0185-625-000. Acá lo que se cuestiona más, por sobre todas las cosas, estamos hablando, es también el pago que la mujer dice recibir, ¿verdad? Ella trabaja prácticamente, o sea, solamente dos veces al mes le dan libre. O sea, cama adentro. Sí, cama adentro. Dice? Y solamente tiene 2 veces al mes libre, el día libre, y por otro lado la paga que es de 1.800.000 guaraníes, es lo que por lo menos dice esta publicación, que se resguarda obviamente la identidad de la mujer, porque normalmente cuando una persona denuncia este tipo de situaciones, lo primero que hace el patronal es despedir y contratar a una nueva persona. Hay muchos casos donde lo de las 8 horas, sobre todo en el empleo doméstico, es una gran mentira que no se cumple. No, imagínate, 24 horas tiene que estar esta persona. 24 horas. Porque si la patrona se levanta a las 2, las 3 de la mañana y pide algo, le vas a decir que no. Creo que arrancaba la actividad, no sé, está ahí en la lista el número 1, si podemos compartir un par de datos por lo menos de lo que eran estas actividades. Algunas son normales, digamos, lo que se considera. Podemos dar lectura por lo menos a la lista, un ¿verdad? par de datos. La patrona, ¿verdad? Pero para el desayuno para son algunos 30 es poco. Para algunos es poco, pero para otras personas es mucho, ¿verdad? Contextualizando, es una empleada doméstica, dice en la publicación original, supuestamente ama de llaves, con esa categoría, pero que gana 1.800.000, y ahí abajito es lo que decía Diego, a las 6:30 ya tiene que estar el desayuno. Si bajamos un poquito más... En el último, en el último, abajo mismo. Esta es la lista bien enumerada que le deja la patrona. Ahí está. Cubiertos puestos para desayuno a las 6:30 am y almuerzo a las 12:30. Me imagino que porque a las 7 entran los chicos a la escuela o algo así. ¿No? Pero que sí que se despierta aunque no veo nada ahí de niños, no dice nada de niños. A ver. No hay pero a partir del 1, lo primero que dice es apagar las luces. Es lo que recuerdo, ¿verdad? Lo que más también la gente criticaba. Bueno, y algunos, por ejemplo, en las redes por lo menos me comentaban de que es bastante normal este tipo de trabajo. Otros sí que dicen que porque se quejan, otros sí que dicen que pagan muy poco. Y bueno, dice el número 1, apagar las luces afuera. 2, barrer, patio delantero y vereda. 3, preparar mate para tía Ceci, dice. Después y ahí lo que no entiendo, muy bien. Dejarle en su pieza. En su pieza, sí. Y preparar mesa. Desayuno. Todo eso tiene que ser antes de las 6:30. Huevo, café caliente. Y después... El cuarto ya es barrer y repasar toda la parte. El tema se puede cumplir esto, ¿verdad? Una jornada laboral de 8 horas. Porque tampoco puede exceder de eso. Ordenar comedor, mesa, pero esto es para más de una persona, por lo menos la lista en sí, ¿verdad? Viendo todo, ¿verdad? Porque dice limpiar bien, ¿y cómo era que decía una parte? A fondo, limpiar a fondo. 3 veces a la semana. Los baños, la habitación, y a fondo quiere decir todos los detalles, ¿verdad? A ver, y algunos inclusive decían de esclavitud, o sea, es como... Sí, ¿sabes por qué? Comparan con la esclavitud. Incluso. Fíjate ahí la parte, si vamos a pleno con la imagen ahí en el 7º, donde dice, cuando los señores se levanten, entrar a la pieza y limpiar todo. Cambiar 2 veces a la semana, golpear las almohadas, limpiar el baño a fondo. Y a partir de ahí, todo tiene que hacer prácticamente casi todos los días. Habitaciones de arriba, por ejemplo, dice 3 veces por semana a fondo, baño incluido. Abajo dice terraza, barrer y repasar todos los días. Pasillo limpiar, sacar la arena usada para los gatitos del patio, me imagino que dice ahí, lavadero, barrer y mantener ordenado y limpio. Y ahí abajo mismo, dice que tiene que estar atento, dice preguntar al señor, señora, si quiere mate, preguntar al señor, señora, qué quiere desayunar. Ahora, dentro de las tareas, digamos, está lo que se puede considerar parte del trabajo, puede parecernos mucho, pero está dentro de lo que podría hacerse siempre y cuando se haga en 8 horas y se perciba el salario legal, porque esta fue una larga lucha del empleo doméstico en Paraguay. En primer lugar... Pero no hay un pago diferenciado al sector doméstico hoy en día en la actualidad. Hoy no está en la ley, ya es la ley 6.338, que equipara el salario mínimo para todo tipo de trabajo, incluido el doméstico. Las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas, o sea, el mismo salario que cualquier otro empleo. Y ese fue el gran logro.
¿Y qué pasa con estas personas? Porque el lado, por ejemplo, del patrón, de la patrona, por así decir, te dicen, pero yo le pago su comida, ella no paga alquiler porque vive acá conmigo. Y por eso le pago este monto, te dicen algunas. Y la ley dice que tienen que ganar el salario mínimo. Incluso tuvo que pelearse en su momento por los derechos previsionales de salud, por ejemplo, para el empleo doméstico, que estaba totalmente ninguneado. Ahora deben ganar el mismo sueldo. Pero vamos a hablar con un experto para que nos ponga un poco en contexto también y nos explique algunos detalles de las particularidades, porque es cierto, tiene particularidades este tipo de empleo. Así que ya le damos las buenas noches al doctor Raúl Mongelos, que tiene la amabilidad de atendernos en esta noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a tus compañeros ahí que están contigo en esta noche agradable, digamos. Mi voz un poco ronca es porque estoy saliendo de un estado de COVID. De hecho, ya estaba en la cama, pero cuando me dijeron, Diego, quiero hablar contigo, entonces... Gracias, doctor, muy amable. Doctor, queríamos saber las particularidades del empleo doméstico para que nos ponga un poco en contexto esta situación que se da, horas de trabajo que requiere, salario que hay que pagar, incluso la parte también de IPS. Si puedes contarnos, por favor, cuál es la obligación del empleador. Como vos mismo dijiste anteriormente, este proceso viene años atrás, la dignificación del trabajo doméstico en la República del Paraguay. Es más, delegaciones de la Organización Internacional del Trabajo se han instalado anteriormente en Paraguay a fin de hacer una campaña y unos cursos de concientización y de lograr la ratificación del convenio internacional que dignifica el trabajo doméstico en el Paraguay. Como ustedes sabrán anteriormente, las trabajadoras domésticas tenían un régimen diferente, te diría un poco injusto con respecto a cualquier trabajador normal. Solamente el salario mínimo de ellas era el 40% del salario real de cualquier trabajador en la República del Paraguay. A partir de eso y a partir de una lucha intensa de las trabajadoras domésticas se logró la nueva ley, que es una ley que, da la posibilidad a las trabajadoras domésticas de integrarse a la seguridad social, de ganar salario mínimo y algo muy importante, porque la discusión se daba también, ustedes saben muy bien de que en la OIT y tanto también acá en el Paraguay, el esquema de trabajo es el esquema tripartito, es decir, para que se puedan ratificar normas y para que se le pueda dar cierto realce a la normativa en Paraguay, debe haber cierto consenso de las tres partes, el sector trabajador, sector empleador y también el Estado, por supuesto. Cuando ya debatíamos la posición de los empleadores que manifestaban de que el salario mínimo para una trabajadora doméstica iba a significar un costo muy pesado a algunas familias. De ahí de que se optó, y eso es importante mencionar, de la posibilidad de que las trabajadoras domésticas puedan trabajar part-time. ¿Qué quiere decir eso? Que una trabajadora no precisamente tiene que tener un solo empleador, puede realizar las tareas mismas que se mencionó en esa lista, pero durante las 4 horas y puede hacer en otro hogar las 4 siguientes y así integrar su salario mínimo legal y vigente acá en el país. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante negativa tanto en la presidencia de IPS cuando empezamos a implementar la inclusión de trabajadoras domésticas en el sector de lo que es el servicio médico y la jubilación, porque vimos muy poca cantidad de trabajadoras domésticas que se inscribieron. Eso tal vez por el desconocimiento o tal vez porque el propio empleador quería mantener en negro esa situación. Hoy en día el trabajo normal de una trabajadora doméstica es la que te he mencionado. Tiene que estar en la seguridad social, tiene que trabajar 8 horas como máximo y tienen que ganar el jornal diario establecido en los decretos respectivos. Ahora bien, algunos hechos importantes que hemos detectado en su momento cuando ejercía el Viceministerio del Trabajo era de que existía lo que se llamaba el criadazgo, cosa que es muy negativa en la cotidianidad del pueblo paraguayo, que es justamente
personas que traían menores de edad de familias del interior a hacer trabajar en su respectiva casa, y prácticamente era un sistema de esclavitud. Yo creo que en alguna otra medida eso no te digo que se ha anulado totalmente, pero ya la gente tiene conciencia de que eso es irregular. Pero aún persiste algunos mecanismos en donde se le pone en un sistema de cama adentro a las personas para el trabajo doméstico, y eso también es irregular, en el sentido de que esa persona no tiene horario, no tiene descanso, o si es el descanso solamente en el descanso de sus empleadores, y por lo tanto crea una vida, digamos, una vida no muy digna a esa persona que está realizando ese trabajo. Pero eso es constante, más todavía en este momento, por los datos que hemos tenido del subempleo. Y cuando hablamos del subempleo, estamos hablando de características en general de aquellas personas que no están en la seguridad social, que no ganan salario mínimo y que trabajan más de 8 horas diarias. Estamos hablando de un porcentaje elevado, casi el 80%. Creo que Paraguay, si no me equivoco, es el país más atrasado con respecto al cumplimiento de normas laborales y seguridad social. En ese punto, por ejemplo, doctor, ¿hay algún tipo de censo, estadísticas o algún tipo de control, especialmente a la gente del interior? Porque esto prácticamente estas leyes son controladas aquí en Capital, pero pasando calle Última, ¿hay algún tipo de control, algún tipo de estadísticas? Porque en mi caso particular, por ejemplo, yo me puedo mencionar de que conozco muchísimas personas, muchísimas mujeres que trabajan 8 horas diarias de lunes a sábado, que perciben, por ejemplo, salarios que ni siquiera llegan a los 1 millón de guaraníes por el interior del país. Y más allá de todo esto, si denuncian o si es que reclaman, solamente las despiden y vuelven a contratar a otras mujeres que por necesidad tienen que estar trabajando, por ejemplo, por ese mísero dinero, que es muy poco, esa cantidad de horas, 8 horas diarias de lunes a viernes. Mira, esto es producto de falta de Estado en nuestra república en materia de derechos laborales durante años. Nosotros, cuando estábamos en el viceministerio, uno de los, digamos, logros que queríamos era de que el viceministerio sea transformado en Ministerio del Trabajo a fin de ejercer el control de cumplimiento de normas laborales. Porque para eso hay que ser claro, si las normas laborales se cumplen dentro de un proceso de concientización de los empleadores, pero también dentro de un control y de una penalización a aquellos que incumplen las normas laborales. No es solamente que se tiene que dejar al arbitrio el cumplimiento o no, uno tiene que ejercer el control. Para eso nosotros peleábamos en ese entonces, hablo de 8 años atrás, de la creación de un Ministerio del Trabajo. Hoy tenemos un Ministerio del Trabajo, pero nos damos cuenta de que no existe la voluntad política de ejercer ese control. Para darte una idea, hoy por hoy, todas las órdenes de fiscalización la debe firmar la ministra del Trabajo. Imagínate la cantidad de papeles que debe firmar la ministra del Trabajo y lo dejan en último lugar en las órdenes de inspección. Yo no conozco campañas como la que hemos iniciado nosotros en el sector transporte, en el sector salud, en el sector supermercado, en donde también existe bastante irregularidad. Yo te cuento que personalmente yo encabezaba los procesos de fiscalización y hemos encontrado cajeras que se le obligaba a poner pañal para que no deje su lugar de trabajo en caso de necesidad. Pero no es que me contaron, ni se hizo constar en un acta. A mí me dijo la cajera justamente de un supermercado que vivía esa situación. Ojalá que eso se haya superado. Yo sinceramente te digo, por la profesión que tengo, porque ustedes saben que yo en este momento estoy en la actividad privada y hago derecho laboral y más derecho laboral obrero por las características que he tenido dentro de mi trabajo, esta situación no ha mejorado. Es más, yo te puedo decir que se ha acrecentado con el subempleo que hoy en día tenemos por producto también, hay que decirlo, de la pandemia en sí y de la falta de lugares de trabajo. Sí. Hablando de este caso, por ejemplo, que repasábamos y que creo usted nos escuchaba,
un momento antes mostrábamos esta lista de una trabajadora que hacía la denuncia a través de redes sociales de que cobraba solamente 1.800.000 cama adentro. Y quiero hacer énfasis en lo que usted decía. Este tipo de trabajos se enmarca entonces también dentro de la ilegalidad o cuanto menos irregularidad. Al momento de dar una lista de tareas, no hay posibilidad de controlar que estén trabajando solamente 8 horas. Sí, está en una situación irregular. Primero que tiene que trabajar, puede ser que esté cama adentro, sí, pero tiene que trabajar 8 horas. Puede ser de que las tareas que se mencionó en esa nota sean las que tienen que hacer, pero lo tienen que hacer dentro de las 8 horas. Puede ser de que realicen las 8 horas, pero así también se le tiene que pagar el salario mínimo como establece en la ley. Pero te digo más, Paraguay ha tenido problemas para ubicar sus productos a nivel de la Comunidad Europea justamente por este y otro tipo de inconveniente en cumplimiento de materias laborales. Lo que se ha mencionado, creo que no sé si mencionaste vos o Diego, el tema de que en algunos casos se le da la comida, se le da dormitorio. Es una duda constante esa. La gente alega, pero le doy de comer, pero duerme en mi casa. No paga alquiler. Claro, no paga alquiler. Vos sabés que esa es una actividad muy implementada en el Chaco paraguayo con respecto a los trabajos que realizan los indígenas. Y justamente eso fue observado en la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, en donde le convocan generalmente a gobiernos como gobiernos que no cumplen las leyes laborales, y nosotros hemos sido convocados en su oportunidad porque justamente observadores de la OIT vinieron y verificaron ese tipo de acciones en el Chaco paraguayo, que se le descontaba de su salario y en un momento dado inclusive la deuda era superior al salario que tenían, por lo tanto lo hacían trabajar casi sin ganar nada y se encaraba dentro del marco de trabajo de esclavos en el Chaco. Era una cosa que ha causado mucho revuelo, inclusive tuvimos reuniones con muchos ganaderos en la zona y que creo que eso en alguna otra medida se ha paliado, a lo mejor no se ha anulado, pero se ha paliado. Abogado, ¿cuáles son las sanciones, por ejemplo, a las personas, a los patronales que exploten a sus empleados, empleadas? ¿Hay algún tipo de sanción? Porque siempre hablamos de leyes que hay que cumplir, pero si es que no hay sanciones, obviamente uno no está obligado prácticamente según lo que la gente puede interpretar, ¿verdad? ¿Hay sanciones para las personas que explotan a otras personas? Hablamos de sus obreros o funcionarios, empleados, empleadas. Hay sanciones y justamente vuelvo a lo que decía anteriormente. El Estado y el Ministerio del Trabajo tiene que tener la voluntad de realizar las inspecciones, constatar las irregularidades, proceder a los puntos respectivos y hay multas bastante considerables a aquellas empresas o a aquellas personas que incumplen las leyes laborales. Pero para eso tenés que hacer la inspección. Lo único que el Ministerio está haciendo en este momento es enviar notas a las empresas a fin de que remitan el papeleo. Porque el papeleo puede ser una cosa y la realidad otra. Claro. Doctor. Entonces, la única forma en que una persona, lastimosamente, es así, la única forma en que se puede hacer efectivo el cumplimiento de las leyes laborales es, si bien es cierto, una concientización, una apertura para la formalización, es también el hecho de que el Estado tiene el derecho punitivo de multar a aquellas empresas o a aquellas personas que incumplen las leyes laborales. Cuando eso ocurra, las personas que lo hacen van a pensar 2 veces en seguir haciendo. Doctor, una última pregunta y mil gracias por tu tiempo, que te recuperes bien también del cuadro del COVID. Quería salir un poquitito del tema y por lo menos brevemente hacer esta consulta porque está gran parte de la gente, sobre todo los empleados, abordando una decisión sobre el salario mínimo. La pregunta es, el presidente ante esta decisión del Consejo, la recomendación del Consejo de suba el salario, ¿el presidente tiene la opción de que no suba el salario o postergar para octubre como pedían los gremios? Hay que entender que con la modificación del sistema, a través de la modificación del Código Laboral, está obligado a incrementar el salario en cierto porcentaje por lo menos.
Sí, mira, el dictamen de la CONASAN, que es la comisión tripartita que determina, digamos, o dictamina después de unos estudios que se realizan sobre el incremento del salario, es vinculante al Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad de poder pasar esa decisión a octubre, ¿verdad? Pero es vinculante. Es decir, el salario será ajustado de acuerdo al dictamen realizado por la CONASAN. Nunca, no conozco anteriores gobiernos que han desechado el dictamen de la CONASAN con respecto al reajuste salarial. Gracias por el tiempo, doctor. Volveremos a molestarte porque hay muchísimas dudas del ambiente laboral y te agradecemos el tiempo y la claridad con la que expusiste los temas que te abordamos. Muy amable. Gracias a ustedes, a las horas. Ahí estaba el abogado Raúl Mongelos, que estuvo de hecho en el viceministerio del Trabajo, fue viceministro en su momento. En IPS también estuvo explicando algunos detalles importantes que hay que saber. Salario mínimo, legal vigente, si vas a tener una persona trabajando 8 horas en tu casa. Claro. Es lo legal, ¿verdad? Es lo legal, es la ley. Incluso tenemos ahí el texto legal no es que porque si vos querés nomás podés implementar. Y si vos decís... Si es que no podés completar el salario mínimo, disminuir las horas, ¿verdad? O contratar por jornal o por hora, poder hacer. Y después hay todo un tema también con respecto al IPS. Pero esa es la ley. Y lo otro, lo del salario, qué interesante lo que decía. ¿Podría el presidente postergar? Estamos abordando todavía eso. Pero el candidato. ¿Qué dice la gente? Muchísimas preguntas laborales. Ahí, tenemos, creo, ahí está la norma. La norma. En pantalla. Sí, podemos acercar un poquito. Leer también en sus hogares. Es muy importante los artículos que van mencionando. Sí, esta es la modificación justamente. ¿De qué año? De la 2019. 2019. El artículo 11, que es la parte modificada también, o sea, el artículo primero, mejor dicho, que modifica el artículo 10 de la Ley del Trabajo Doméstico, quedaba redactado de la siguiente manera: las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del régimen de salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas, establecido por el Poder Ejecutivo ese salario mínimo. Las personas que desempeñen trabajo doméstico en turnos discontinuos o jornadas inferiores a la jornada máxima legal, que es la de 8 horas, no podrán recibir remuneraciones que sean proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal para esta actividad. Esa es la ley, ahí no se discute. Sí. Muchísimos mensajes, muchas dudas. Ese número que aparecía en pantalla no es el doctor Mongelos, pero si la gente tiene alguna duda puede ir a la oficina, al Ministerio del Trabajo. Ahí hay asesores también de gente que le pueden hablar sobre sus derechos, liquidación, un montón de... Gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente también. El Ministerio de Injusticia y Trabajo, dice otro de los mensajes también. A mí me despidieron en caso de despido y hay que ir primero justamente al Ministerio del Trabajo. Sí. A mí me despidieron injustificadamente y no me pagaron todavía. Está en proceso. ¿Cuánto dura para poder cobrar? Y depende. Si es judicial, ustedes saben cómo es el tema judicial. Sí, bastante largo. Vaya uno a saber. Sí. 2 años o más. Puede ser así, ¿verdad? Así de largo. Que muchos mensajes. Viene el noticiero, dice, sobre derechos del trabajador. Si era el doctor Raúl Mongelos el que estaba hablando. Consulta para el abogado, dice otro mensaje. Un caso de despido también. Que hasta ese día llegaba. Sí, muchos despidos también. Habla un poco del momento también. Buenas noches. En primer lugar, explotadores laborales, dicen los surtidores. Te hacen trabajar 12 horas por sueldo mínimo. Una vez a la semana, 24 horas para cubrir al otro compañero. Imagínate. También pasa eso con los guardias de seguridad. No, imagínate esa experiencia que contaba el abogado Mongelos, de que a él le comentaba una trabajadora de supermercado que le dijeron y le instaron a ponerse un pañal. Para no dejar su puesto laboral. Para no dejar su lugar. Eso qué impresionante, porque habían negado en su momento lo de los gremios, pero la verdad que la experiencia que cuenta el doctor es terrible. ¿Qué podemos hacer los que trabajamos en estaciones? Dice otro mensaje. 12 horas seguidas los fines de semana en turno noche y solo percibimos el sueldo mínimo. Además, contamos con descuentos por faltantes de mercadería. IPS se nos pone a los 6 meses recién. Anónimo, por favor. Sí, con total tranquilidad, por favor. Tiene miedo de eso, de denunciar, porque justamente no hay sanciones por parte, o sea, se estipulan sanciones, pero no se ejecutan, no se sancionan a estas personas que explotan a sus trabajadores lastimosamente. Y bueno, soy consciente y también
testigo de que esto ocurre tanto en el sector privado, en el sector público también, en los surtidores, pequeñas, grandes empresas de guardia de seguridad, las empleadas domésticas del interior del país, tanto de Salto del Guairá, de Caguazú, de Coronel Oviedo, de muchísimos lugares donde ni siquiera nunca cobraron salario mínimo. Cobrar salario mínimo para ellos es algo irreal, prácticamente inalcanzable. Acá en Asunción no hay capacidad de controlar las empresas. Más allá de que Calle Última, es una utopía pensar prácticamente que hay control del ministerio. Claro. Es una y todos tienen miedo de denunciar porque no hay una sanción. No hay seguridad, por sobre todo, para el que denuncia. Un reclamo que haga la empleada o el empleado, lo primero que van a hacer es echarle y contratar a otra persona que esté más necesitada, ¿verdad? Y desesperada. Así funciona. Bueno, y después por eso también tanta gente aspira a la función pública, ¿verdad? Como una salida. Es el gran sueño de un montón de gente porque a veces esto es lo que hay en el sector privado. Sí. Por más que sabemos que hay empresas que cumplen muy bien también con sus empleados. Tenemos que hacer una pausa. Pausa, ¿verdad? Breve. Sí, señor, ya venimos. Bueno, 20-35 minutos en todo el territorio paraguayo. Vayamos de vuelta al ámbito deportivo. Esta mañana esto fue noticia y también se viralizó a través de las redes sociales. Fue muy comentado lo que publicó Transfermarkt, una empresa especializada en este caso en cifras, números, estudio de mercado y compañía de los futbolistas. Los 10 paraguayos más caros o mejor cotizados actualmente en el fútbol mundial. Miguel Almirón, puesto número 1, 16 millones de euros. 28 años para Miguel Almirón. Julio Enciso, 18 años, recientemente transferido al Brighton de Inglaterra, 11 millones de euros. Omar Alderete, que está sin club por ahora porque no va a continuar en Valencia, 25 años, 10 millones de euros. Gustavo Gómez, que hizo un doblete ya en breve, vamos a ver los goles de Gustavo Gómez del partido de hoy para el Palmeiras, 29 años, 8 millones de euros. Antonio Sanabria, 26 años, 7.5 millones de euros. Junior Alonso, 29 años, 7 millones de euros. Cristian David Martínez, que al parecer está en la órbita del Napoli de Italia, no continuaría en River Plate de Argentina, 6.5 millones de euros, 24 años. Fabián Balbuena, 30 años, 6 millones de euros. Jesús Medina, 25 años, 5 millones de euros. Y Matías Villasanti, 25 años, 5 millones de euros. Los paraguayos mejor cotizados actualmente en el fútbol a nivel internacional. Bueno, y para apoyar un poquitito también a aquellos deportistas paraguayos que están compitiendo a nivel internacional, tenemos que hacer referencia a continuación a esta atleta que recientemente participó en una competencia internacional en tenis de mesa en Argentina y terminó en el podio, en el puesto 3. Estamos hablando de la categoría 11 años, sub-11 en femenino en el sudamericano de tenis de mesa en Salta, en la localidad de Salta. Allí saltó al puesto 3 Florencia Paiva Gómez. Muy buen trabajo de la paraguaya que se ganó entonces una medalla, la medalla de bronce para Florencia Paiva Núñez, que venció, por ejemplo, a Mariana Pajares de Perú por 3-1 en la etapa de cuartos de final. Se metió a las semifinales, lastimosamente. Allí terminó cayendo frente a Juliana Velázquez de Colombia, pero después en el partido, en la partida por el tercer puesto, terminó ganando y quedándose con la medalla de bronce. Así que a apoyar a los deportistas paraguayos que compiten a nivel internacional. Muchas felicitaciones, muchas felicidades para Florencia Paiva Gómez, esta jugadora que le dio una medalla de bronce a Paraguay en el sudamericano de tenis de mesa en Salta, Argentina. Bueno, y a continuación les vamos a mostrar los dos goles del paraguayo Gustavo Gómez en la victoria del Palmeiras 4-2 en una nueva jornada del Brasileirao de la Serie A ante el Atlético Goianiense, que va a ser rival de Olimpia en octavos de final de la Copa Sudamericana. Palmeiras rival de Cerro Porteño en octavos de la Copa Libertadores de América. Veamos los goles, vamos a ir comentando de qué manera se dieron las conversiones de los futbolistas, del futbolista paraguayo de cabeza, el primero, cerrando en el segundo palo, una peinada
En este caso, en el primero, la vieja usanza de que 2 cabezazos en el área terminan en gol. Esa premisa se dio en este caso, en este tanto. Ahí vemos de Gustavo Gómez lanzándose de palomita. Minuto 44, el primero. Y después en el cuarto minuto de la adición llegó el segundo de Gustavo Gómez para que termine ganando 4-2 al Atlético Goianiense de Brasil. El conjunto del Palmeiras, doblete de Gustavo Gómez. El primero a los 44, el segundo a los 49 minutos. En la tabla de posiciones con esto va a 25 unidades Palmeiras, que comanda justamente el Brasileirao por delante de Corinthians, que tiene 22, Internacional, que tiene 21 unidades. Otra vez, una vez más, brilló Gustavo Gómez en el fútbol brasileño. Y seguimos con información. Estábamos hablando de derechos laborales en el sector privado. Hablaremos ahora de derechos laborales, pero en el caso de los actuarios judiciales. Y atención con esto, porque el Senado aprobó aumento salarial para actuarios. El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que designa a los secretarios de los juzgados de paz en carácter de actuarios especializados con competencia en lo civil, comercial, laboral, penal y de la niñez y adolescencia. La ley también establece el régimen salarial de los mismos, el cual subiría de 4 millones de guaraníes a una cifra aproximada de 6.500.000 mensuales. Este proyecto volverá a la Cámara de Diputados para su análisis y en caso que sea aprobado, la Corte Suprema de Justicia recurrirá a un pedido de ampliación presupuestaria. Y recuerdan ustedes todo lo que se dio a conocer con este avión venezolano que traía también a tripulantes iraníes. En este sentido, la Cámara de Senadores anunció que convocará al presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil, DINAC, Félix Kanazawa. El ingeniero tendrá que ir, en este caso, a brindar explicaciones sobre el avión que arribaba a nuestro país con tripulantes venezolanos e iraníes en mayo pasado y en los últimos días fue retenido en Argentina por sus sospechosos movimientos en países de la región. Además, los senadores solicitaron informes sobre el tema a varias instituciones. Exigir a las autoridades nacionales que nos den una respuesta y en todo caso una investigación. ¿Por qué ese avión aterriza a Paraguay? ¿Por qué lleva carga? Una carga que realmente no tiene el valor del costo que tiene el vuelo entre Paraguay y ¿cómo se llama? Aruba. Así que ¿Cómo está así de vulnerable nuestras instituciones? Es así de fácil venderle a presuntos terroristas cigarrillos acá en nuestro país. Lastimosamente nos damos cuenta que es así. Por eso exigimos una investigación y una inmediata reacción también del Ejecutivo con las autoridades que permitieron que ese avión aterrice acá. ¿Se habló de convocar a Kanazawa? Evidentemente que sí. También hubieron algunas, no sé si fallas o algunas cuestiones que exceden a la seguridad nuestra, porque me entero de que algunos tripulantes o integrantes de ese vuelo no estaban en la nómina. Entonces evidentemente hay que brindar una información oficial al respecto. Vamos a exigir acá desde el Senado que se tomen todos los recaudos y que la respuesta sea... Se le va a convocar a Kanazawa y a otras autoridades también, porque acá también hay por lo menos, no sé si cómo llamarle, pero identificaciones, migraciones y un montón de gente que están, y aduana también. Y un dato muy importante y a la vez positivo se dio a conocer el día de hoy por parte del Ministerio de Educación y Ciencias en cuanto a cantidad de infectados por cuadros gripales. El día de hoy se habló de que se redujeron estos cuadros respiratorios en las escuelas.
El Ministerio de Educación y Ciencias destacó que hasta la última semana se ha logrado pasar de un 40 a un 10% en lo que se refiere al nivel de contagios de casos respiratorios en instituciones educativas. También manifestaron que permanentemente trabajan para reducir los contagios de virus respiratorios dentro del sistema educativo. Las vacunas que estarán disponibles para los estudiantes serán tanto la vacuna contra la influenza como contra el COVID-19. Estas vacunas ya están disponibles y lo cual incluye primeras, segundas y terceras dosis de acuerdo al esquema de vacunación. Bueno, seguimos nosotros con nuestros puntos de vista y por supuesto también leyendo los puntos de vista de la gente. Claro. Así que le invitamos a que sigan escribiendo. Sí, hay todavía tiempito para enviar los mensajes. Podemos leer un par de mensajes. Estamos apurados ya. Adelante. Vamos a leer un par. Dice Ismael Escano, dice, yo denuncié a mi patrón por quienes firmé mi liquidación 6 años y me querían dar 2 millones. Ahora estamos en judiciales. Poquísimo. Sí, pero por 6 años de despido. liquidación por 6 años. Sí. O sea, 2 millones de liquidación. Por 6 años de trabajo. Sí. No. El supuesto control que se debería hacer un negociado descarado. Y si los encargados cobran los sobornos, también se denunció muchas veces. Sí. Hola, trabajé 15 años en una empresa de construcciones, me despidieron en plena pandemia, hasta ahora no cobré nada. Y tantos Qué casos bárbaro, hay durante la pandemia, seguramente. Impresionante. Yo soy doméstica, trabajé, la señora me trató como una esclava, re mal, me agarró depresión, hasta ahora no me pagó, dice en Ciudad del Este, este caso que nos cuentan. De todo el país en realidad están llegando los mensajes con respecto al tema que estábamos abordando, principalmente otros temas también. Sí. En Roque Alonso hay una escuela, dice no hay veredas para caminar, en el tema ciudadano también entonces con la gente de Roque Alonso. Quiero pedir que se les resguarde a los trabajadores, porque los empleadores hacen lo que quieren, dice. Nosotros con total cuidado, por supuesto. Claro. Sí. Soy de Curuguatí. Hay chicas que trabajan en el Chaco, trabajan 16 horas y cobran apenas, no entiendo bien, de lunes a viernes, dice, y vienen cada 3 meses. Dios. En el Chaco. La misma cosa ¿No dice pasa. cuánto cobra? No se entendía. No, sí, estaba pegado. Dice, a ver un poquitito, me consta que deben pagar para la seguridad 12 horas de trabajo, sueldo mínimo, un día libre. Los uniformes compran los empleados y no pagan IPS, que es gravísimo también eso. Sí. ¿Qué tal? Saludos de Yaguarón, dice. El saludito más de Yaguarón entonces. No hay ningún reclamo desde ahí. Estoy viendo el programa ahora, no sé si es en vivo. Claro que es en vivo. Claro que sí, 20:46 son ahora. 20 grados la temperatura. Acá acaso también en una farmacia, Avenida España, mi señora le hacen trabajar fin de semana de 14 a 23. De lunes tiene que ir a las 7, tiene una hora de viaje para llegar a casi una hora de vuelta. Solo duerme 3 horas, dice otro de los mensajes. Qué locura. Si puede venir a ayudarnos. En pleno siglo XXI que haya... Qué increíble, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Hay también complicidad del Ministerio de Justicia en los controles. Mucha gente reclama esto, ¿eh? Bueno, ahí está. Muchísimo. ¿Qué pasó de Payocuba? Eso no va, está siempre. Está por Buenos Aires. Está por Buenos Aires. Ese es Ya el le problema. vamos a traer... bueno, ahí está. Gracias a la gente que nos escribe. Nosotros vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos tiempo de programa, ¿eh? Así que sigan mandando mensajes. Hay muchos temas que hablar todavía y ya volvemos con más puntos de vista.